Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis Adrián Lizama Pérez de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. En esta charla voy a introducir la idea de la distribución de claves cuánticas con nodos pasivos, a lo cual denominamos loopback QKD. Nuestra motivación es la siguiente: la criptografía cuántica promete una seguridad basada en principios físicos, pero los sistemas actuales requieren hardware muy especializado. Entonces, la pregunta de fondo, la pregunta que queremos abordar en esta plática es si podemos llevar esta ventaja cuántica a dispositivos más simples, portátiles, de bajo costo. Así pues, la pregunta es si podemos llevar esto a dispositivos portables, concentrar la parte pesada del sistema, es decir, la preparación y medición cuántica, en un nodo activo, un nodo central al que llamaremos Alice, mientras que el usuario portátil, el usuario remoto, lo llamamos Bob, no necesita artefactos para medir los estados cuánticos. Únicamente se encarga de alguna forma de modificar esta señal que recibe y devolvérsela al usuario Alice. Esta charla tiene cuatro partes principales. Hablaremos un poco de esta motivación, una intuición hacia el protocolo base, que es el llamado BB84, los nodos pasivos y el loopback, y cerraremos con algunas aplicaciones hacia la mecatrónica. ¿Por qué hablar de QKD en un congreso de mecatrónica? Bueno, la conexión es la siguiente. Cuando pensamos en sistemas distribuidos, los cuales pudieran ser robots, celdas inteligentes, sensores, actuadores, vehículos autónomos, Internet de las cosas aplicada a la industria. Todos estos sistemas necesitan autenticación, integridad de datos, coordinación, establecimiento de claves secretas. El problema es que muchos nodos son pequeños, móviles, normalmente son de bajo costo, así que no podemos asumir que cada sensor va a contar con detectores cuánticos, los cuales requieren una óptica compleja, una electrónica de sincronización. Entonces, aquí es donde está el balance que queremos mostrar. La QKD ofrece una ventaja física, pero el hardware, en este caso el hardware cuántico, es costoso y delicado. Y lo que vamos a plantear aquí es que el loopback intenta reducir esa barrera, trasladando la complejidad hacia una infraestructura central. Bien, entonces aquí lo que vemos es un sistema QKD más cercano a un laboratorio, una instalación especializada. Como pueden observar, hay fuentes ópticas, láseres, moduladores, electrónica de control, sincronización, un canal de fibra óptica y detectores. Todo esto es un hardware bastante especializado. Así que para ustedes como estudiantes de ingeniería, la pregunta es no solo en cómo funciona el protocolo que está detrás, sino qué parte del sistema se puede simplificar con miras a la integración de estos nuevos tecnologías de la mecatrónica hacia las comunicaciones cuánticas. ¿Podemos evitar que el nodo remoto tenga toda esta complejidad? Si Bob representa un dispositivo móvil, una terminal, un sensor, una etiqueta, entonces Bob debería ser lo más simple posible. Aquí estamos viendo precisamente esta transición que estamos imaginando, pasar de un nodo QKD convencional a un nodo remoto de baja complejidad. El objetivo no es eliminar la seguridad cuántica, sino reubicarla. Queremos mantener la ventaja física de la comunicación, pero mover el hardware hacia el nodo central. Dicho de otra manera, Alice puede ser una infraestructura
común, robusta, costosa, bien calibrada, mientras que Bob es el nodo que puede ser un dispositivo portátil, una tarjeta, una etiqueta, una terminal ligera. En esta diapositiva pretendemos mostrar cómo fue el primer planteamiento de la seguridad cuántica en la que los estados físicos no pueden copiarse, no pueden alterarse en el sistema y esto es un cambio de paradigma con respecto a la información clásica, en la cual un bit se puede copiar muchas veces sin dejar rastro. Aquí, en cambio, la codificación permite a estos estados cuánticos que su copia o su alteración introduce perturbaciones que pueden ser identificadas. Entonces, la seguridad no viene solo de una dificultad computacional, sino de restricciones físicas sobre la medición y la copia de los estados. Aquí lo que estamos observando es la idea de un billete cuántico que fue el primer esquema de Stephen Weisner allá en los setentas, en el que plantea que estos estados pudieran servir para autenticar, en este caso, billetes. Esa fue la idea con la que nace todo este campo de la tecnología. Bien, aquí vemos los estados de polarización. Un fotón puede codificar información usando estados de polarización. Se muestran dos familias, una familia rectilínea y otra familia que es diagonal. Ahí pueden ver. Y cómo los bits se codifican en dos estados que son no ortogonales entre sí. Ahí ven, por ejemplo, el bit 0 se codifica en dos bases que no son ortogonales. El bit uno la misma situación. La idea es que dentro de cada familia se puede representar cualquier bit y el punto importante es que las dos familias no son completamente compatibles. Si alguien mide usando la familia correcta, obtiene una información útil, pero si mide usando la familia que no lo es, que no es compatible, el resultado se vuelve aleatorio y puede dejar una huella que sirve para identificar esta perturbación. Ese es digamos que la propiedad dentro de la mecánica cuántica que permite crear una comunicación muy segura. Bien, entonces se puede detectar interferencia o espionaje en la comunicación. Observamos el protocolo que emerge a partir de la idea de Stephen Weisner por el nombre de sus autores, Benedict Brazard, se denomina protocolo BB84, que es precisamente se observa cómo Alice prepara los estados, Bob los mide y solamente conservan aquellos eventos que son compatibles, es decir, en los cuales Bob utilizó un filtro que es compatible con el estado que envía Alice. Los demás, como pueden observar, se eliminan. Ujú. Únicamente conservan aquellos eventos útiles y descartan los demás. Entonces, este es el protocolo base sobre el cual está construido la mayor cantidad de los equipos de QKD que están disponibles hoy en día en el mercado. Bien, aquí estamos haciendo un contraste entre cómo es nuestro nuevo esquema que estamos aquí presentando, ujú, el cambio central que estamos poniendo aquí en esta plática. En el BB84 convencional, Bob debe medir los estados cuánticos. Eso significa que debe emplear detectores, tiene que tener una alineación muy precisa, una calibración, una sincronización. Si tenemos muchos usuarios, esa complejidad se va a multiplicar. En cambio, en el esquema de loopback, hacemos algo que es completamente distinto. Alice prepara, pero Alice también es la que mide. Bob en ningún momento va a detectar ni a requerir detectores, fotodetectores. Bob solo transforma, en alguna manera modifica
el estado que recibe y lo devuelve. Entonces decimos que el nodo remoto puede ser, en ese sentido, puede ser pasivo o casi pasivo, porque en realidad sí tiene que seleccionar una, una base que vuelve a polarizar el estado. Pero en términos generales podemos decir que es un nodo pasivo. Entonces, la clave no se obtiene porque Bob mide, sino porque Alice observa el estado que envía y que recibe de vuelta, ¿ok? Y determinar de qué manera Bob modificó ese estado durante el tránsito del estado. Bien, se ve entonces cómo es el esquema del loopback. Alice envía una portadora cuántica, es decir, un estado de polarización. Bob aplica una transformación, que normalmente esto puede ser a través de usar estos filtros de polarización. También puede ser una rotación de polarización y además aplica una reflexión controlada, es decir, mediante el uso de una manera de retornar el haz en el mismo ángulo que se recibe, es decir, mediante un retroreflector y regresa la señal a Alice. Alice es la que compara lo que envía con respecto a lo que recibe de vuelta. A partir de esa diferencia puede inferir información sobre la acción ejecutada por Bob. ¿Ok? Entonces la señal va hacia Bob, quien la modifica, la señal regresa y Alice determina si el evento contiene información útil. No toda, en realidad no toda se utiliza, pero bueno, pues ese es el esquema. Aquí lo vemos en cuatro pasos, los mismos que he mencionado. Alice envía el fotón, después Bob lo transforma a través de operaciones que puede ser por polarización, por rotación y además por reflexión. En el paso 3 devuelve la portadora con esta modificación o transformación. Y en cuarto punto, Alice mide y decide si el evento es útil. Aquí vemos pues esta situación que implica, como ya dijimos, quitar detectores del usuario. Tiene una serie de ventajas, reduce el hardware, concentra en Alice preparar, medir y toda la verificación, que es la parte compleja. Así que pues facilita las tareas de calibración, de mantenimiento, de control. ¿Ok? Aquí implícita va una escalabilidad, porque un solo nodo puede interrogar a muchos dispositivos remotos. ¿Ok? Desde luego que aquí tenemos también algunas situaciones que debemos mencionar. El protocolo se queda con una fracción de los eventos útiles, es una fracción que se reduce respecto al protocolo base del BB84. Solamente se queda con el 25% de todos los eventos. En el BB84 esa ganancia es del 50%, así que tenemos una reducción y que de cualquier manera hemos venido trabajando para que esto pueda aumentarse, como ahorita lo vamos a comentar. Con respecto a la seguridad, podemos decir que es un canal que puede ser atacado por EVA, por Eve, que lo que hace es interceptar, sustituir, reenviar la señal. Sin embargo, nuestros análisis nos permiten determinar, nos permiten inferir que el sistema no se protege porque Bob no pueda interferir el canal, sino porque genera una huella que es detectable, que se puede ver la estadística detrás de las modificaciones que hace EVA en el canal y que nos permite mantener la seguridad del protocolo base, que es el protocolo BB84. Y para la parte de aumentar la eficiencia, como les decía, que se reduce a la mitad, lo que hacemos es un esquema en el cual combinamos dos sistemas, el nuestro que es el del el uso de los polarizadores
y otro que existía en la literatura que es mediante el uso de operadores de rotación, que ese protocolo no se desarrolló completamente porque tiene algunos problemas importantes en términos de la seguridad del protocolo mismo. Pero si hacemos una combinación de ambos, dado que nuestro esquema pues sí conserva las características de seguridad, y los mezclamos de una manera que es aleatoria, de una manera que no se puede inferir si se está usando rotación o si se está usando polarización, y los mezclamos, entonces mantenemos la seguridad del sistema debido a esta forma en la que se elige aleatoriamente cualquiera de las dos ramas. Y lo que sí sucede es que la eficiencia se sube considerablemente. De hecho, la eficiencia se promedia del 25% con el 100% que tiene el esquema de rotación, y alcanza una eficiencia idealmente incluso superior que la del protocolo base, del protocolo BB84. Y más aún, hemos llevado nuestra idea hasta un esquema que es, pues, representa un esquema muy prometedor, en el cual lo que hacemos es aplicar este mismo enfoque, pero para dos usuarios. ¿Ok? Dos usuarios pasivos que denominamos aquí Bob 1 y Bob 2. Alice, y como antes, proporciona la infraestructura, prepara la señal, habilita todo el proceso. La clave no depende en realidad de Alice, ni siquiera Alice va a tener conocimiento de la clave. La clave se forma por las decisiones que toman los usuarios B1 y B2. Como pueden ver, es un loopback, va de regreso como se observa ahí en la flecha, el estado que envía Alice, pero permite generar una clave entre estos dos usuarios. Ambos son usuarios ligeros, son usuarios portables, y esto nos da pues la posibilidad de extender el esquema, pues en este caso a dos usuarios. Aquí estamos viendo en esta diapositiva cómo es lo que pretendemos que al final de cuentas se traduce a una arquitectura en la que Alice es el backend cuántico. Ella es la que se encarga de los procesos fuertes, como ya mencionamos, de el envío y preparación, la medición, los detectores, el control, la sincronización, mientras que los usuarios, ahí estamos viendo a B1 y B2, actúan como terminales, algún tipo de, pensemos en terminales punto de venta, pero proporcionando un servicio cuántico. Entonces es un modelo de un tipo de servicio de infraestructura, en el cual cada usuario solo necesita un dispositivo que no requiere detectores, que no requiere hacer operaciones complejas. Y bueno, pues eso es lo que queremos también, pensar en tener un sistema para poderlo llevar a la práctica. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones en sistemas mecatrónicos? Bueno, pues las aplicaciones más naturales sería reemplazar, digamos, toda esa complejidad y llevarla a una manera más accesible. A corto plazo, podríamos pensar en proteger enlaces cortos, controlados, donde un nodo central asume todo el costo de la infraestructura. Aquí hablamos de etiquetas cuánticas para identificar piezas, sensores, herramientas, el acceso móvil. Pensemos en vehículos autónomos pequeños, quizás en Internet de las cosas de baja complejidad, donde los nodos tienen una óptica simple, un procesamiento ligero. Y bueno, pues esto encaja muy bien con laboratorios y celdas inteligentes, manufactura, sistemas autónomos. Hablamos, por otra parte, de que para efectos de la integración con proyectos universitarios, estudiantiles, aquí hablamos que tenemos pues esta agenda en la cual primero tendríamos que implementar el BB84, entender toda la operación. En segunda etapa, integrar lo que es el loopback.
una señal que pueda viajar y retornar. Una tercera etapa donde tenemos la implementación de un nodo pasivo, ujú, que transforma la señal sin tener que medirla. Y en la cuarta etapa, poder diseñar e integrar un dispositivo ligero, pequeño, que permita validar toda esta tecnología que acabamos de mencionar. Em, Bien. Como mensaje final, lo que queremos es decir que este esquema Loopback QKD propone una arquitectura que efectivamente es asimétrica, ya dijimos, una infraestructura cuántica central, usuarios remotos que son ligeros y que, bueno, concentramos tres ideas principales, que el BB84 es el protocolo base del cual queremos mantener características y seguridad. El segundo término, que loopback aprovecha estas modificaciones que se hacen a los estados para que el emisor pueda inferir esas transformaciones. En tercer punto, que los nodos pasivos abren una ruta en la que podemos aplicar a sistemas mecatrónicos. Así pues, la meta no es solo hacer criptografía cuántica, sino hacerla compatible con dispositivos simples, móviles y escalables. Hasta aquí llegamos con esta presentación. Agradezco mucho la oportunidad. Quedo atento a sus comentarios, a sus propuestas de colaboración. Y bueno, pues muchas gracias y estamos en la mejor disposición.